Horacio, bienvenido a San Cristóbal. Gracias. Para las personas que no te conocen o que no han escuchado mucho acerca de lo que es tu historia, ¿cómo te empieza a ti el gusto musical? Bueno, me empezó desde hace muchos años. Yo tengo muchos años de carrera, casi 33 años. Y me empezó por la secundaria, porque ahí fue donde tuve contacto por primera vez con la música. Y ahí me enamoré de la música, me enamoré de una sonata de Mozart que tocaba una compañera en el piano y de la flauta que daban en la escuela, y a raíz de eso me apasionó la música cuando tenía 11 años. Ok. ¿Qué es lo que te jaló de este instrumento en particular, de este instrumento que a muchos nos obligan a estudiar, pero que no todos llegamos a donde tú estás? Bueno, lo que me jaló fue la música. El instrumento representó el único instrumento al que tenía posibilidades, porque cuando le dije a mis papás que yo quería ser pianista o que yo quería estudiar música profesionalmente, obviamente para ellos eso no era una carrera, eso no es una profesión de la que vas a poder vivir. Primero estudias una carrera y luego estudias eso que te gusta, porque de la música no se vive, ¿no? Te mueres de la clásica frase tan gastada y tan mal fundamentada de que te mueres de hambre como artista, lo cual pues no es cierto, porque cuando tú tienes una profesión, sea la que sea, te gusta y la haces bien, pues puedes vivir decorosamente. Y cuando tienes una profesión que no te gusta, que no la haces con gusto, obviamente vas a acabar dedicándote a otra cosa, porque vas a ser un profesionista mediocre, porque no haces lo que te gusta. Entonces yo sabía que lo que quería yo era hacer eso, y finalmente pues mi voluntad férrea de hacer lo que se me daba la gana, finalmente, fue lo que me hizo entrar al conservatorio casi escondidas de mis padres cuando tenía yo 13 años y seguir con la flauta, porque no tenía otro instrumento. Mis padres no tenían dinero, era gente bastante pobre como para poderme comprar un piano. Entonces evidentemente eso fue también una causa por la cual yo seguí estudiando la flauta tal como estaba en la secundaria, pues. Ok. Ya avanzando en lo que es tu carrera, ¿cómo es que te empiezas a arraigar más ese gusto por la que es la música barroca? ¿Cómo es que eliges irte hacia ese lado? Bueno, lo que pasa es que la flauta dulce, la flauta de pico, es un instrumento netamente barroco. Entonces, obviamente su auge está en la música barroca y en la música renacentista. Es un instrumento que se dejó de utilizar en Europa hacia 1750 o 60, es decir, cuando la música barroca ya no había decaído. Y obviamente pues me tengo que centrar en ese repertorio, también en el contemporáneo, pero bueno, obviamente yo no soy un músico dedicado exclusivamente a esta música, sino ya he hecho muchas otras cosas como música contemporánea. Pero aparte de la música contemporánea, música popular, me he metido con Bach, con los Beatles, me he metido con danzones, y últimamente acabo de grabar, y que apenas acabo de oír el máster, un disco con indígenas zoques y mams de aquí de Chiapas, por ejemplo. Voy a hacer jazz el año que entra. En fin, o sea, las vertientes que puedes tener como instrumentista no cesan sino hasta que cesa tu imaginación y tu fantasía, finalmente. Y en este caso, para lo que es tu carrera o tus interpretaciones, ¿qué tipo de público ha sido al que más te has acercado? ¿Ha sido un público específico? ¿Te ha tocado tener diversidad de público? ¿Cómo ha sido ese acercamiento con la gente en tus interpretaciones? Bueno, mira, yo a lo largo de tantos años de carrera he comprobado que la gente siente lo mismo, expresa de diferentes maneras la cuestión de su gusto por la música. Los músicos o los compositores expresan de diferente manera sus ideas, pero el lenguaje siempre es universal. Es decir, si tu música va dirigida a un público conocedor, esa misma música tiene que ir dirigida a un público no conocedor. Finalmente yo no creo en la gente conocedora, sino en la gente sensible. Los únicos que entendemos de música somos los músicos. Los únicos que entienden de ingeniería son los ingenieros. Los únicos que entienden de medicina son los médicos. Finalmente tú vas al médico para que te cure. ¿Cómo? No te interesa saber, sino que te cure y que te sientas bien. A la gente lo único que le interesa es escuchar un mensaje interpretado, o un mensaje bello interpretado bellamente, o de una manera con una determinada convicción, eficiencia, calidad, autenticidad, honestidad, y evidentemente eso es lo que nos importa a nosotros los músicos, pues, ¿no? O sea, dar nuestro mensaje, a mí en lo personal, dar el mensaje que tengo de lo más honestamente y lo más genuinamente posible, para que la gente se lleve un buen momento y simplemente le ocasiones a la gente un placer
estético que finalmente sí motiva zonas del cerebro que pues, otras cosas no te motivan. Por eso la música es un lenguaje tan universal y tan primigenio también, porque llevamos la música por dentro, llevamos la música en los latidos del corazón de nuestra madre cuando somos fetos, y es por eso que la música es, de todas las bellas artes, la más ancestral. Ok. Estás ahorita en lo que es el Encuentro Nacional de Salas de Lectura. ¿De qué manera ha influido en ti lo que es la literatura? Bueno, en este caso, obviamente alguien que es artista tiene que estar involucrado con las letras y con la lectura y con la poesía, y sobre todo en este caso yo estoy aquí en estas salas de lectura con una gran poeta que es Marta Madrigal, una poeta chiapaneca que siento yo honestamente que no le han hecho justicia como deberían, porque es una extraordinaria lectora, es una extraordinaria poeta, es una gran artista, y creo que la vida todavía no le ha hecho la justicia que tiene que tener una gente tan talentosa, por lo menos, con ese talento natural tan enorme como tantos chiapanecos hay. Y creo que por eso me involucro mucho con la lectura y con la manera de enlazar, de hacer un enlace entre la buena poesía, bien, correctamente dicha, emocionalmente sustentada con esa voz maravillosa de Marta en este caso, y la música que yo toco, que es música de autores contemporáneos, de autores barrocos o algunas veces improvisaciones. Ok. Una última pregunta. Esto lo mismo se lo he hecho a escritores, a artistas, a músicos, a rockeros. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿consideras que de algún modo la cultura, desde la manera en que la estás expresando tú, en este caso la música, puede ayudar a una sociedad a crear un cambio dentro de la sociedad? Por supuesto que sí, porque tiene, o sea, si tú le llevas una guitarra a un reo en una cárcel, obviamente no se va a volver bueno a la primera, ¿me entiendes? Pero sí, en un momento dado, cuando tú a un pueblo lo educas con arte, lo educas con poesía, lo educas con música, lo educas con la contemplación a la naturaleza, lo educas con el respeto a la naturaleza y a los mismos quehaceres humanos, porque le das una visión universal y generalizada de lo que es el mundo y de lo que es el sentir humano, obviamente sí va a cambiar una sociedad. Con la música cambia la gente cuando empiezan a cantar en coros y hay una colectividad determinada, la mentalidad colectiva de cantar en coros, evidentemente es una de las cuestiones que más funcionan en países donde hay educación coral, por ejemplo. La música ha estado vinculada con nosotros porque es ancestral, como ya lo había dicho, pero también la música gregariamente, socialmente, en las mismas casas, hace que la gente tenga otro canal de percepción abierta, que no es el canal de las estrellas, precisamente, que es un canal de percepción mucho, pero mucho más interesante, mucho más constructivo, mucho más creativo, y que te conduce a una mejoría del ambiente donde vives. Ok. Pues Horacio, mucha suerte en tu presentación, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué significa para usted estar en esta ocasión aquí en el Encuentro Nacional de Salas de Lectura? Para mí significa un sentimiento de gratitud, pleno de recuerdos de Chiapas, puesto que mi familia materna proviene de aquí de San Cristóbal, son originarios, se van a Tuxtla Gutiérrez, pero estoy hablando de los bisabuelos. Entonces, para mí estar aquí es estar disfrutando de un ambiente que ellos vivieron hace muchos años. Es una gran alegría. ¿De qué manera influye en usted el hecho de tener estas raíces en lo que es su obra, en lo que es su poesía? Bueno, pues influye mucho en mi poesía que se refiere a la naturaleza, porque hablo del Grijalva, hablo de los Nambimbos, hablo de la belleza del Estado. A eso me refiero cuando escribo. Va a estar usted aquí en compañía de Horacio Franco. ¿Qué representa para usted tener esta combinación con estos sonidos, con lo que es su poesía? Bueno, no es la primera vez que estoy con él. Somos amigos entrañables y ya va varias ocasiones que hemos estado juntos en diferentes escenarios. Porque curiosamente la flauta y la voz humana se compaginan muy bien. Y nosotros hemos querido que eso sea. Y de veras nos la pasamos bien. Es mi gran amigo.
Y para mí, y como me imagino que para él, cada ocasión que tenemos un evento como este, pues estamos felices. Ok. Aprovechando lo que es el encuentro de salas de lectura en el que se está presentando, ¿de qué manera cree que puede influir en la sociedad el ayudarles a fomentar esta lectura, a llevarles la literatura a las diferentes personas? Pues es una influencia muy, muy fuerte. Debería ser más todavía. Porque la belleza del pensamiento, del sentimiento, del dolor entra a través de los oídos. Cuando escuchamos un poema, una historia bien relatada, leída, hay que leer en voz alta. A los niños enseñarles a que lean en voz alta. Después serán los grandes oradores. Esa es la importancia de la lectura, porque desgraciadamente no está muy difundido el gusto por leer. Okay. ¿Usted considera que la literatura puede ayudar a generar algún cambio dentro de la sociedad de manera general? Claro que sí, pero cierta clase de literatura. No historias de bandidos, ni corridos de narcos, ni caigo en un lugar muy común ahora, ¿no? Pero elegir lo que se va a leer. No leer cualquier cosa. Porque leer es aprender y es recordar. Se dice que México es un país donde no hay lectores. ¿Qué le podría decir a esas personas que no leen para que se puedan acercar? ¿Qué van a encontrarse en la literatura? Pues se van a sorprender, porque el que nunca ha leído y empieza a leer con ganas, con deseo de saber, de informarse, curiosamente leen el primer libro y ya les gustó. Lo he vivido yo personalmente. Yo di una temporada clases o lecturas de poesía en todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. Son 34 escuelas. Y entonces yo trabajaba para difusión cultural y en cada escuela llegaba yo y les decía al grupo de jóvenes, el que no quiera escuchar poesía, relato, por favor. Es muy desagradable para uno que está hablando que se vayan. Claro. Pues cree que no se iba nadie. Al contrario, fue muy bonito ciclo en mi carrera. Descubrir que sí les interesa a los jóvenes leer. Lo que está en nosotros o en las personas que tengan interés en difundir el gusto por la lectura. Dicen que cada mexicano lee unos 2 libros al año, ¿no? Bueno, maestra, pues mucha suerte en esta presentación. Muchas gracias. Que su público la reciba como usted se merece. Muchas gracias, muy amable. Gracias.